escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Bienvenidos a Portal de Gloria, un espacio donde el cielo se abre y la presencia de Dios transforma corazones. Aquí encontrarás palabra de fe, esperanza y un mensaje que fortalecerá tu vida. ¡Comencemos! Aleluya, gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dios te bendiga, hermano, que me estás escuchando. Qué bueno que hoy decidiste buscar la guianza del Señor para tu vida. Hay gente que necesita ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque están dando tumbos de un lado para otro. Y dice la palabra que cuando tú buscas a Dios, aunque estés dando tumbos de un lado para otro, Él enderezará tus veredas y Él bendecirá tus pasos y los pondrá en orden. Dios dice eso en su palabra. Búscalo. Está en el Salmo 40 y está también en Eclesiastés. Así que busca la palabra de Dios cuando te sientas de esa manera. No sé por qué siento en mi espíritu hoy que esta palabra es para alguien en específico que está escuchando este programa. Así que en esta hora Dios te dice, no te preocupes, yo soy el que enderezo tus veredas, pero tú búscame, tú adórame, tú alábame, búscame de todo corazón. Aleluya. Cuando buscamos al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y le damos el primer lugar de nuestra vida, hermanos, suceden cosas maravillosas. Así que en esta mañana, para que sucedan cosas maravillosas en tu vida que me estás escuchando, para que sucedan cosas maravillosas en la vida de cada uno de los que me escuchan, vamos a alabar y adorar al Señor unos minutos. Aleluya. Tú aprende a adorar al Señor. Hay un texto bíblico que dice que cuando nosotros alabamos al Señor, el poder de Dios se mueve en medio de nuestra alabanza. Lo dice el Salmo, en los últimos salmos está, el poder de Dios se mueve en medio de la alabanza. ¿Qué quiere decir esto? Que con tu boca, por eso Dios te dio voz, por eso te dio unos labios, te la dio para que lo adores y para que lo alabes, no para que maldigas, no para que mientas, no para que peques, sino para que lo alabes y lo adores, porque Él quiere estar cerca de ti, Él quiere ser parte de tu vida, Él quiere ser parte de tus bendiciones, de tu gozo, de tu alegría, también quiere ser parte de tus tristezas, de tu dolor. Así que en esta mañana, si te estás lamentando, si estás desesperada o desesperado, si tu camino no está derecho, entrégaselo al Señor y alábalo conmigo. Vamos a alabarle al Señor, vamos a glorificarle, aleluya, de una manera sencilla. Hermanos, vamos a hacerlo para que tú aprendas a cómo hacerlo. Y dile al Señor cuando te levantes: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo y divino nombre. Hoy yo te alabo y te bendigo y te adoro y te doy toda gracia, toda honra, toda gloria, porque tú eres el Señor de nuestra vida y yo no tengo otro fuera de ti. Dile cuando te levantes: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Si solamente tú tienes palabras que me puedan llenar a mí, que puedan encaminarme a mí, que puedan darme vida eterna.
Te alabamos y te glorificamos en esta hora, Dios. La gloria y la honra es para ti. Tuya es la gloria, tuyo es el poder y tuya es la honra. Porque grandes y maravillosas son tus obras. Hoy este pueblo radial reconoce que tú tienes unas obras maravillosas y grandes. Nadie es tan maravilloso como tú, Señor. Tú eres bueno y para siempre, para siempre, para siempre será tu misericordia y tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Si no creyésemos que vamos a ver tu gloria, hubiésemos desmayado en esta tierra. Porque aquí lo que hay es dolor, sufrimiento, pecado, angustia, desesperación. Pero cuando nos acercamos a ti, sentimos la tibieza de tu Santo Espíritu. Sentimos el gozo de tu poder. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias, delicias, delicias a tu diestra. Aleluya. A tu lado yo siento delicias, Señor, para siempre. Porque tú, Señor, me das la confianza de que me vas a mostrar la senda de la vida. Aleluya. Tú eres mi Señor y no hay otro fuera de ti. Recibe la bendición en esta hora, Señor. Recibe la alabanza en esta hora, porque tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Señor. Te alabo y te bendigo, porque formidable, maravillosa son tus obras. Gracias por Cristo, gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque si no hubiese sido por tu gracia y por tu poder y por tu amor, ¿qué sería de nosotros hoy? Recibe la adoración en esta hora. Cuando el mundo te inunde de fatalidad y te agobie la vida con su mucho afán y se llene tu alma de preocupación y se seque la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir, porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción, una nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies
en su presencia. Puedes descansar en su presencia. En Él podemos descansar, porque Él está con los brazos abiertos hoy para tomarte a ti y abrazarte. Abrazarte fuerte y decirte, no temas, yo estoy aquí. No estás sola ni estás solo. Puedes confiar en mí. A sus pies, ay, paz, gracia y bendición. A sus pies tendrán luz y dirección, la plenitud de Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Te alabamos y te glorificamos, Señor. No hay nadie como tú, aleluya. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros, porque estamos contenidos en ti. Tú nos tienes, Señor, en el hueco de tu mano. Ahí tú nos sostienes, Señor. Nos sentimos sostenidos por tu mano poderosa, porque tú estás en todo momento, en todo lugar, en todas circunstancias de nuestra vida, Señor. Gracias, papá. Aleluya. La reflexión de hoy dice así: la cruz pesada. Un joven ya no daba más con sus problemas. Cayó de rodillas orando. Señor, no puedo seguir. Mi cruz es demasiado pesada. El Señor, como siempre, acudió a su encuentro y le contestó: hijo mío, si no puedes llevar ese peso de tu cruz, guárdala dentro de esa habitación. Después, abre esa otra puerta y escoge la cruz que tú quieras. El joven suspiró aliviado y contento. Gracias, Señor, dijo, e hizo lo que le había dicho el Señor. Al entrar vio muchas cruces, algunas tan grandes que no les podía ver la parte de arriba. Después vio una pequeñita apoyada en un extremo de la pared. Señor, susurró, quisiera esa que está allá. Y el Señor le contestó: hijo mío, esa es la cruz que acabas de dejar. Cuando los problemas de la vida nos parecen abrumadores, siempre es útil mirar a nuestro alrededor y ver que las cosas con las que se enfrentan los demás a veces son más grandes que las nuestras. Verás que debes considerarte más afortunado de lo que tú puedes imaginar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Marcos 8:34. Qué hermosa reflexión, hermanos. A veces pensamos que nuestros problemas son tan grandes, que son más grandes que los de los demás. Pero si miramos a nuestro alrededor, hay otros que tienen problemas más grandes que nosotros. Y los pueden sobrellevar. Y tú también los puedes sobrellevar. Pero tenemos que tener agarrada la mano del Señor con nosotros. Porque Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos da el poder. Él es el que nos levanta, nos libra. Dice la Biblia que nos saca de la desesperación, del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Así que si en esta mañana, hermano, te sientes abrumado y piensas que tu cruz es demasiado pesada, mira hacia alrededor y date cuenta que hay otros que tienen cruces más fuertes y más pesadas que la tuya. Y pídele a Dios que te ayude a cargar tu cruz. Aleluya. Santo es el Señor. Hoy vamos a hablar sobre el grito de Jesús en la cruz del Calvario. Amados, estamos en una semana muy especial. La semana que le llaman las iglesias Semana Santa. Para mí todas las semanas son santas, porque santo es separado para Dios. Santo es ser separado para Dios. Y debemos separarnos para Dios todos los días de nuestra vida, desde que nos levantamos de nuestra cama. Aleluya. Mire, hermanos, el lugar donde nació y se crió Jesús se llamaba Nazaret. Era una aldea muy insignificante que ni siquiera aparecía en los mapas. Ni siquiera un punto del mapa podía decirse que era Nazaret, de tan insignificante que era el lugar donde nació Jesús. Mire, amado hermano que me está escuchando, era una aldea tan humilde que los propios judíos la despreciaban, la tenían por poco. Por eso dicen los escritos que cuando Natanael escuchó que el Mesías saldría de allí, contestó con desdén y con desprecio: de Nazaret puede salir algo bueno. Si esa es una aldea que está olvidada, allí están los más pobres, allí lo que hay son casas de piedra. ¿De qué puede salir de ahí? Porque Natanael conocía el lugar. Fue precisamente en ese lugar, olvidado, polvoriento, con casas de piedra, donde creció el hombre que dividió la historia en dos. Por eso, hasta el día de hoy, se dice antes de Cristo o después de Cristo. ¿Lo ha oído usted? Eso sucedió en el año tanto antes de Cristo. Imagínese si era poderoso el nombre de Cristo desde la antigüedad. Sus palabras todavía resuenan por más de 2000 años que han pasado, hermanos, y todavía seguimos hablando de las maravillas que hacía Jesús, de lo que hizo el Señor Jesús por la humanidad. Nada ni nadie ha podido hacer algo más grande de lo que Jesús hizo por nosotros. Él transformó el mundo con la más absoluta humildad. Su nombre era Yeshua. Nosotros lo conocemos como Jesús. Durante 30 años la Biblia lo mantuvo en un anonimato total. Usted lea la Biblia. Si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que en el Antiguo Testamento hubo un lapso de tiempo en que Jesús, después que nació, no se habló más nada de él. Después que fue llevado a Nazaret, no se habló nada más de él. Pero estuvo en anonimato
anonimato total, pero hay escritos judíos que ofrecen detalles sobre este lapso de tiempo acerca de él, que no fueron escritos en la Biblia, porque si se fueran a escribir todos los detalles en la Biblia de la historia de la vida de Jesús, necesitaríamos como millones de Biblias. Y Jesús fue maravillosamente descrito en este lugar, en estos escritos judíos. Este lapso de tiempo se escribió acerca de él y de su familia. Se dice que trabajó arduamente con sus manos, sudó bajo el sol Galileo, como todo hijo que tenía responsabilidades en el hogar. Compartió el pan con pescadores y campesinos. Caminó por senderos de tierra. Bebió agua del único pozo de Galilea en ese anonimato. Se preparaba el acontecimiento más extraordinario de la historia humana en Nazaret. Y tenía nombre. Se llamaba Jesús. En Nazaret, para el tiempo de Jesús, solo vivían de 200 a 400 personas, muy pocas, hermanos, muy poca gente, ¿verdad? Todos se conocían por nombre, como era tan pequeño, todo el mundo se conocía, se compartían la comida, se compartían las ayudas. Allí no había secretos, era un lugar irrelevante para el mundo de aquel entonces. José, el padre adoptivo de Jesús, era tectón. Eso es una palabra griega para describir a un carpintero artesano, constructor, que trabajaba tanto la madera como la piedra. Era muy probable que José y Jesús, ya siendo Jesús un jovencito, trabajaran en Séforis, que estaba cerca, a 1 hora de Nazaret, porque allí trabajaban la mayoría de la gente que estaban alrededor de ellas. Una ciudad muy próspera, que quedaba más o menos a 1 hora de Nazaret. Posiblemente trabajaban en la construcción de la ciudad, y Jesús iba a ayudarle a su papá, porque su papá era un tectón. Él trabajaba la piedra y trabajaba la madera, y yo me imagino que esa ciudad en construcción, pues, hacían muchos edificios de piedra. Escuchando varios idiomas allí creció Jesús, como el griego, el latín y el arameo, porque había mucha gente que trabajaba en ese lugar, de diferentes sitios, quizás observando las riquezas romanas, viendo los estatutos que habían en ese lugar, escuchando lo que se decía. También habían figuras paganas, porque los romanos eran paganos. Mire, a lo mejor estaba presenciando las injusticias del sistema, mientras ellos vivían en casas de piedras, diseñadas en los huecos de las cuevas, porque en Nazaret no se hacían casas como tal, sino que buscaban las cuevas y las ahuecaban y le hacían divisiones con piedra, y esas eran las casas que habían en Nazaret, con pisos de tierra, hermanos. No había losas lujosas como las que tenemos nosotros en nuestra casa. No habían ventanas, ¿verdad?, como las que tenemos en nuestra casa. Solo unas pequeñas aberturas, sin ventilación, con esteras de juncos para dormir y lámparas de aceite, de arcilla, con algún baúl, algún que otro baúl, que quizás en la casa de José y de Jesús había, porque como él era artesano, me imagino que habrá hecho algún baúl
de madera para guardar la ropa y guardar herramientas y vasijas, para agua. Y ¿sabe una cosa, hermanos? El techo era de arcilla y paja y barro, compactado. En el verano, las familias dormían en este techo para escapar del calor sofocante del verano. No había aire acondicionado, hermanos, como ahora que le damos un botoncito y prende ese aire rico de verano en la casa. Y aquí cobra sentido la historia del paralítico. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en una casa y le bajaron a un paralítico por el techo de esa casa para llevarlo ante Jesús para que Jesús lo sanara? Claro, lo pudieron hacer porque los techos estaban hechos de paja y arcilla. Y era muy fácil sacar la paja hacia un lado, romper un poco la arcilla y bajar a aquel hombre que estaba paralítico. En Nazaret, el cultivo principal era el olivo. Ellos proporcionaban aceite para cocinar, para las lámparas, para ungir el cuerpo. Y eran un alimento básico en las familias. Lo que ellos comían eran pan hecho en casa. También comían olivos. También cuando las cosas estaban buenas y se ponían buenas, pues podían tener quizás un caldo de cordero y cebollas. También cultivaban higueras, un fruto que era dulce, esencial en la dieta. Producían uvas, la cual se hacía vino y se comían fresas y como frescas y como pasas. Eso era lo que ellos comían, en realidad. Los granos eran para hacer pan. Lo poco que podían encontrar de granos y que ellos mismos cultivaban, ¿verdad? Pero los impuestos, que eran tan altos, apenas les daba para vivir, porque ellos tenían que pagar un 30% de impuestos. Miren, ellos pagaban dos impuestos, el impuesto a los romanos y el impuesto a Herodes Antipas, que era el que fungía como, vamos a decir, como alcalde de esa región. Se cree que José murió a temprana edad y que tenía que Jesús que hacerse cargo de la familia, porque Jesús era el mayor. Las leyes en Nazaret eran bien fuertes, hermanos. Los hijos mayores, si el padre faltaba, se tenían que hacer cargo de la casa. Y María tenía otros hijos. Tenía 2 hijas y otros hijos más. Inclusive, uno de ellos escribió uno de los libros en la Biblia. Miren, hermanos, pero estas leyes eran fuertes, pero creaban conciencia entre lo sagrado y lo profano. Usted sabe, hermanos, ellos viajaban a Jerusalén para la Pascua y iban a la Pascua, al Pentecostés y a las fiestas de los tabernáculos. Y viajaban, ¿saben cómo? No en Toyotas, no en Nissanes, no en guaguas Ford, no. Ellos iban a pie, con chancletas hechas por ellos mismos, en el polvo, caminando por la tierra. Era la única nación en el mundo, y fue la única nación, que tomó las leyes de Dios para vivirlas y practicarlas de generación en generación. Y así, humildemente, vivió el Hijo de Dios. ¿Usted cree que usted tiene pobreza? ¿Usted cree que usted vive en la pobreza? Pues mire, yo le estoy describiendo aquí detalle por detalle cómo vivió Jesús en sus tiempos, 30 años antes de tener su ministerio. Mire, así vivió el Hijo de Dios. Hasta comenzar su ministerio, 3 años de enfrentamiento con los romanos, con los sacerdotes,
a decir, con el pasado de esa gente. Porque acuérdense que estos judíos traían un pasado doloroso, porque ellos fueron esclavos. Miren, amados, y esta gente tampoco entendieron nunca que el ministerio de Jesús no buscaba gloria terrenal, sino espiritual. Y usted puede creer que todavía en este tiempo hay gente que no lo entiende. Hay gente que no puede entender que el ministerio de Jesús no era terrenal, era espiritual. Fue señalado por los escribas, por los fariseos, que llevaban las leyes, pero a conveniencia de 2 o 3 en el gobierno. Como pasa ahora, hermanos, que 2 o 3 se nutren y se hartan de lo que hay en el país y el pueblo sigue igual en pobreza y en necesidad. Porque el pueblo vivía oprimido y necesitado, al igual que pasa en estos tiempos. Pero Jesús no se apartó nunca de la voluntad del Padre, que era salvar una humanidad rota. Una humanidad completamente rota por el pecado. Y sin esperanza de una vida mejor, ni en la tierra, ni en el cielo. No tenían esperanza. Predicó las enseñanzas que recibía directamente de su Padre. ¿Cómo las recibía directamente de su Padre? En oración. Jesús se pasaba todo el tiempo orando. Los discípulos se iban a sus casas después de terminar un día de trabajo, de predicación, cansados, agotados, ministrando a gente que necesitaba, miles de personas. Pero Jesús se iba al monte a orar, a buscar la dirección de su Padre. Por eso Él nos dice, ora sin cesar, porque Él lo hizo y es posible. Y es la única manera que podemos nosotros allegarnos a la voluntad, al propósito de Dios en nuestra vida. Sanaba enfermos, libertó los cautivos y los endemoniados, los libertó también y ofreció perdón de pecados para los que ya no tenían esperanza. De esto fue muy criticado. Un muchachito de Nazaret ofreciendo perdón de pecados. Lo injuriaban, se burlaban de él. Ni siquiera los 12 discípulos entendieron a cabalidad el paso de Jesús por esta tierra. Todo el mundo pensaba que el Mesías prometido vendría a rescatarlos de la opresión de los romanos y de Herodes Antipas, pero para ellos la muerte del maravilloso líder que se había levantado entre ellos, llamado Jesús, fue una desilusión y una frustración. Pues porque no llegó a ser el rey de Israel. Porque estaban poniendo sus ojos en lo material y no en lo espiritual. Cuando tú no pones tus ojos en las cosas espirituales, no podrás ver el mundo sobrenatural. Porque al mundo sobrenatural se llega mirando lo espiritual. Como pasa en estos tiempos, que la gente se conforma con vivir una vida llena de materialismo y se ha perdido la pureza, las virtudes, la moral y la práctica de lo que Jesús vino a enseñar y que le costó la vida. Morir al pecado y vivir para Dios, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué, como lo hizo Enoc, como lo hizo Elías, como lo hizo Eliseo, como lo hizo Esther y otros tantos mencionados en el Nuevo y Antiguo Testamento. Y en la cruz del Calvario, en Mateo 27:46, nos relata un evento desgarrador, un grito aterrador por parte de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue la culpa
culminación del dolor que tuvo que experimentar Jesús por amor a ti y a mí y a toda la humanidad. Desde la hora sexta hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. O sea, hermanos, que fueron 3 horas completas que la tierra estuvo en obscuridad, siendo de día. Sí, porque es como si a las 12 del mediodía se oscureciera toda la tierra. Y así estuvo 3 horas completamente. Completa desolación en la tierra. En Marcos 45 lo relata muy bien. Léelo. Busca la palabra de Dios y léela. Dios cubrió la tierra en oscuridad mientras Jesús cargaba el pecado del mundo. ¿Y quién es el mundo? Eres tú, soy yo, son nuestros hijos. Segunda de Corintios 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. En ese momento, Jesús se convirtió en pecado. Y Dios Padre, que por su naturaleza perfecta no puede tolerar el pecado, hermanos, volteó su rostro. Jesús quedó y se sintió completamente solo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, decía Jesús. Por primera vez en la eternidad, el Padre y el Hijo se separaron. La Trinidad se quebró por unos instantes, porque ustedes saben que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en ese momento Jesús quedó solo para poder llevar y cargar el pecado de la humanidad. Y Jesús se sintió como en el mismo infierno, el fuego, el abandono, la separación total de su Padre. Hermanos, cuando usted conoce a Dios, cuando usted le entrega su corazón a Dios y permanece ahí muchos años y en un momento dado decide separarse de Dios, usted experimenta este infierno. Porque no hay cosa más terrible que sentirse abandonado por Dios o sentirse lejos de Dios. Jesús tuvo que soportar en la cruz lo que tú y yo íbamos a vivir eternamente. Porque sabes una cosa, tú y yo íbamos a vivir eternamente un infierno si Jesús no hubiese entregado su sangre en la cruz del Calvario. Su sangre era la única sangre perfecta que el Padre admitía para podernos perdonar a nosotros. Mire qué cosa, porque la sangre que corre por nuestras venas fue contaminada por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Si Él no nos hubiera rescatado de la muerte eterna y del pecado, nosotros hubiésemos vivido en el infierno eternamente y para siempre. Eso fue lo que pagó por nosotros nuestro Señor Jesucristo. En Juan 19:30, Jesús dijo: consumado es. Y entregó el Espíritu. Amados, dice la palabra que Él entregó el Espíritu. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que nadie le quitó la vida a Jesús. Él mismo entregó por su propia voluntad, por amor a ti y por amor a mí. Él pudo bajarse de la cruz. Es más, no tenía ni que subirse. Él pudo haber señalado a todos aquellos soldados que estaban haciendo maldad, injuriándolo, burlándose de él y desaparecerlos en un instante. Tenía el poder, tiene el poder y será el que tenga el poder por los siglos de los siglos de los siglos, porque Él es el poderoso Dios, el santo, el glorioso, el maravilloso, aleluya. Pero dice la Biblia que Él entregó su Espíritu y dijo: consumado es, ya está hecho, todo está hecho. Mira, el problema que tú tienes hoy ya
está hecha la solución. La enfermedad que tú tienes hoy, ya está la sanidad hecha en la cruz del Calvario. El caso que tienes en la corte ya está resuelto. Fue resuelto en la cruz del Calvario. La necesidad económica que está en tu casa hoy ya está resuelta. Solamente tienes que creerlo, porque la fe es eso, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedes ver todavía y que ya tú crees que ya está hecho. Dice la Biblia que el Señor dijo, el que crea, el que pida y crea que ya está hecho, se le dará. Pero tienes que creer que está hecho. Amados, Él soportó el abandono para que tú y yo nunca lo experimentásemos. El abandono de Dios, que es lo peor que le puede pasar a una persona. Sentirse sin Dios. La persona que se siente sin Dios, siente un vacío en su corazón. Siente un dolor en su corazón. Siente algo roto dentro de sí mismo, porque solamente hay un vacío en el corazón que Dios lo puede llenar. Solamente Dios puede llenar ese vacío. Él tomó nuestro lugar. Él tomó tu lugar. El grito de la cruz fue el precio de nuestra salvación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por eso la Biblia dice en Hebreos que le reconozcamos como nuestro Salvador y que tomemos en cuenta sus enseñanzas para vivir en medio de esta tierra, su reino. Por eso la Biblia dice, hermanos, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Si aprendemos a decidir, vamos a decir, a honrar al único que merece toda honra. Si nosotros aprendemos eso, a honrar a Cristo, el que merece toda la honra y toda la gloria, por los siglos de los siglos, entonces, hermanos, Él, su presencia, porque está vivo, habitará en nosotros, en esta tierra. ¿Tú sabes que ahora tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios? Que ya no hay tabernáculo, que ya no hay arca. ¿No sabes lo que es esto? Búscalo en la Biblia, léelo. Yo no puedo darte tanta información porque solamente tengo un ratito. Pero antes, en el Antiguo Testamento, Dios habitaba en un arca. Hermanos, y en ese tabernáculo estaba el arca de Jehová. Y esa arca la tenían solamente los judíos. Y ahí ellos experimentaban el consultar la voluntad de Dios. Pero ahora tú tienes la voluntad de Dios por dentro, ¿tú lo sabías? Ahora tú puedes consultarle a Dios en tu aposento, en tu carro, cuando te bañas, cuando comes. ¡Ay, mi alma te alaba y te bendice! Porque tú eres el templo, Él vive dentro de ti. Si le entregaste tu corazón a Cristo, Él vive dentro de ti. ¿No has escuchado alguna voz alguna vez que te dice, no hagas eso? Para, eso no es mío. Mira, no cojas por ahí. Mira, no vayas a ese lugar. Amados, eso no es más que el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de ti y te está enseñando. Él te guía, dice la palabra, a toda justicia, a toda verdad. Él habita en nosotros, en esta tierra. Cuando tú le aceptas, dice la Biblia que Él viene a morar en nosotros. Pone un sello, el sello de su Santo Espíritu, como diciendo, este ser me pertenece a mí. Mire, amados, Él habitará en nosotros si
le buscamos en esta tierra. Y aprenderemos a amarlo como Él solo se merece. Y cuando tengamos que dejar este lugar, porque algún día vamos a tener que morir, vamos a tener que entregar nuestro cuerpo físico, lo haremos con la certeza de que continuamos viviendo con Él en un reino eterno donde no habrá pérdidas, ni dolor, ni sufrimiento, ni nada de eso, no va a haber nada de eso, ni enfermedades, ni angustias, ni desilusiones tampoco, ni frustraciones, ni odios, ni resentimientos. Vamos a vivir en una tierra prometida, que Él prometió, léalo en Apocalipsis. Él está programando bendiciones para nuestras vidas, para nosotros. Dice la Biblia que vamos a tener una boda con el Cordero y que nosotros seremos su novia y Él será el novio. Qué cosa más preciosa. Yo no me imagino una boda en el cielo, ¿sabe, hermano? Yo no me la puedo imaginar. Eso debe ser algo espectacular. Ellos están preparando eso. Ya está preparado, vamos a decirlo. Y también ha preparado una nueva Jerusalén, un cielo nuevo, una tierra nueva. ¿Sabes para qué? Para que Dios sea nuestro Señor, como debió ser siempre, porque ese era el deseo del corazón de Dios, habitar con los hombres, hablar con los hombres, bajar del cielo a la tierra, como hizo con Adán y Eva, que bajaba al Edén y caminaba con ellos y hablaba con ellos. Bajar del cielo a la tierra, como hizo con Abraham, que Abraham estaba sentado en un árbol a las 12 del mediodía descansando del trabajo arduo que tenía. ¿Y sabe lo que pasó? Que vio 3 seres que venían caminando. Y esos 3 seres, ¿sabes quiénes eran? El arcángel Miguel, Gabriel y el mismo Dios. Y él supo que eran seres que no eran de esta tierra. Lo supo cuando los vio, se arrodilló, se humilló y dijo: sí, Dios, si estás pasando por esta tierra, no te olvides de mí. Ven y visítame. Ay, qué cosa más hermosa, hermano. Abraham tuvo unas experiencias hermosas, de verdad. ¿Y sabe qué más? Léalo en Génesis. ¿Sabe lo que hizo Abraham? Salió corriendo. Preparó panes, preparó un cabrito, preparó leche, preparó queso y mantequilla, y entonces puso como una bandejita así, como si fuera un banquete para ellos, y ellos, por primera vez, Dios comió comida de la tierra en casa de Abraham. O sea, en casa de Abraham no, debajo del árbol, porque ellos lo que tenían eran tiendas. Usted tiene una casa donde llegar hasta una llave y de una puerta, y nadie pasa por ahí más que usted. Pero en ese tiempo ellos tenían tiendas. ¿Ustedes saben lo que son tiendas? No son tiendas de comprar, no es Me Salvé, no, ni 1, 2, 3, no es eso. Son, vamos a decir, carpas, lo que nosotros llamamos carpas en este tiempo. Y ahí vivían ellos. Y Dios vino a ver a Abraham. Y por la fe de Abraham, Dios le dijo: te voy a hacer tan abaché que la bachera colebeché. Ay, mi alma te adora. Mi alma te bendice. Te voy a hacer tan y tan poderoso y millonario en esta tierra, que tú vas a tener una descendencia tan grande que cuando tú mires al cielo y veas las estrellas, van a ser pocas. No vas a poder ver toda la descendencia que yo tengo para ti. Y así fue, porque hasta el día de hoy tú y yo somos hijos de Abraham. ¿Tú lo sabías? Nosotros somos de esa descendencia. ¡Aleluya! Oh, hermano, yo quisiera seguir hablando de esto, pero ya yo no tengo tiempo. Ya tengo solamente el tiempo para que Michael pueda dar las peticiones y orar por las peticiones. Si en esta semana Dios toca tu corazón, ábrele la puerta. No hay vida más hermosa
más segura que la que se vive con Cristo, sabiendo que Cristo vive en ti, que vive en tu casa, que vive en tu familia, que cuida de tus hijos, que te da de alimento y que tú tienes a alguien a quien acudir. Porque a veces, hermanos, no tenemos ni a quien acudir en esta tierra, aún teniendo familia, porque las familias a veces están diluidas, disueltas, en disensiones, en problemas, en bochinches. Y mire, hermanos, cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Lo vas a tener todo. Por eso Satanás no quiere que te conviertas. Porque lo único que pide el Señor en Hebreos es que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que se levantó de los muertos, tú serás salvo. Y si eres salvo, eres posesión de Dios. Ay, yo no puedo seguir. Michael, ven y da las peticiones, porque vamos a orar por tu petición para que Dios la conteste en esta mañana. Amén y amén. Aleluya. Mi amado, bendecidos todos, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aleluya. Santo, santo, santo. Tenemos aquí oración por salud para petición para joven allá en la Florida. Amén. Tenemos por aquí oración por salud y protección para la familia Medina de Jesús, la familia Reyes Jarocho, para Gloria Ichín, para Delfia Torres, Edith López, René Arocho Hijo, Elba Jiménez, Carmen y Milton, Hazel por un trabajo y Sonia por salud, y te manda saludos. Dios te bendiga, Sonia, a ti y a tu familia. Salud para Carmelo Molina, Carlos Roca, Manuel Pérez, Octavio Avilés, Sergio Villarreal, Ramón González, Erna Vázquez, Lucy Vera, Joel Martínez, Israel Miranda, Sara Vilés, Olga Bagué y Keisha Crespo, también por Johnny Papo por conversión, por Manolo Santiago por esquizofrenia. Okay. También oración por salud y protección para nuestro hijo allá en la Florida. Amén. Tenemos aquí también oración por salud para Luis Durán por cáncer en el colon. Tenemos por Alfonso Vargas, por Jaime Torres, por diálisis, por Tiago Cordero por salud, por Moraima y Wilmari por viaje, y Wilma saluda a la pastora. Dios te bendiga, Wilma, a ti y a tu familia. Para Yudiali Román y Magali Muñiz, por depresión, por Alfonso Vélez, por Wilma Ramírez Caneco y Secundina y Gloria Martínez, Blanca Crespo, todos por salud. Amén. Vamos a incluir también un mensaje que me enviaron de un muchacho, un joven que está en Estados Unidos, no sé en qué parte de Estados Unidos él vive, pero que tiene, parece, problemas serios. Así que vamos a incluir ese joven porque aunque no lo conocemos, y no quisiera dar el nombre porque la persona, ¿verdad? No lo autorizó. Exacto. Pues yo quiero que oremos por esa persona, por ese joven, porque Dios sí lo conoce y es un alma de salvación porque viene de una familia cristiana. Amén. Y vamos a orar también por un familiar de una amiga mía que está también padeciendo y creen que tiene una enfermedad. Así que yo le ruego al Señor en esta hora que escuche todas nuestras peticiones. Aleluya. Michael, pásame la guitarra. Sí. Gracias. Estamos en vivo, hermano. Estamos en vivo. Así que le voy a pedir en esta hora que nos pongamos en comunión. Comunión quiere decir común, unión. Una unión común entre todos. Vamos a ponernos entre todos en el mismo sentir, en el mismo pensar. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo de Dios tome nuestras peticiones hoy, todas las que Michael mencionó y todas las que no se han mencionado, pero que están en tu corazón ahora mismo y que tú no llamaste por alguna razón, pero que está en tu corazón. También José Camacho pide oración, va a estar operado de una hernia esta semana que viene. Ajá. Y pide oración para él, para su esposa, para Ana Miriam Martínez que está encamada, para William Vera y por Shakira Rodríguez. Amén, amén. Amados, tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mortal, un cuerpo que es limitado. Así que van a venir enfermedades,
y van a venir operaciones, y van a venir ciertas cosas a nuestro cuerpo que no quisiésemos, pero Dios está ahí. Dios no se ha olvidado. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Él nos ayuda. Él nos sostiene. Si no fuera que creyésemos que vamos a ver la gloria de Dios, hubiésemos desmayado. Decía el salmista. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante del trono de la gracia ahora. Señor, yo me pongo en la brecha por Portal de Gloria. Este programa que solamente a ti se te puede ocurrir, porque a mí nunca se me hubiese ocurrido. Por eso, en el nombre de Jesús, como tú tienes un plan con este programa y con la gente que escucha este programa y que cree que tú puedes hacer algo en sus vidas, que tú puedes hacer cambios en sus vidas, que tú puedes transformar sus corazones, que tú puedes darle sanidad en sus cuerpos, que tú puedes tomar su mente y ponerla en el lugar que se supone que estén nuestros pensamientos, que tú puedes, Señor, libertarnos de demonios que a veces perturban nuestra paz y traen enfermedades. En el nombre de Jesús, yo voy en contra de toda enfermedad física, emocional y espiritual de mis hermanos. Lo hago porque tu palabra dice que tú le dijiste a Pedro que todo lo que atase en el cielo será atado en la tierra y todo lo que desatase en el cielo será desatado en la tierra. Así que si tú le diste el poder a Pedro, también es nuestro poder. Porque tú dijiste, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos por todos los confines de la tierra. Señor, yo agarro ese poder en esta hora, en el nombre de Jesús. No por mis méritos, sino por los méritos del Espíritu Santo de Dios que dejaste en mi corazón, que dejaste en mi cuerpo, que está dentro de mi espíritu, que está entrelazado a mi espíritu. Y en el nombre de Jesús, yo ahora mismo te ruego, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, que tú visites a los enfermos que están escuchando este programa ahora. No importa la enfermedad que sea, Señor, tú la conoces, yo no necesito conocerla, tú la conoces. Sánalos, Señor. Dales, Señor, la oportunidad de ver tu gloria manifestada. Yo creo en la manifestación de tu gloria, creo en los milagros, creo en los prodigios, creo en las señales, y por eso en esta hora me atrevo a pedírtelo. En el nombre de Jesús y por los méritos del precioso Jesús, te lo pido para este pueblo radial. Y creo que ahora mismo la puerta de gloria tú la estás abriendo. Así mismo la estoy viendo. Y sobre esa puerta, aleluya, que se está abriendo, sobre ese hueco que se está abriendo ahora mismo, está cayendo todo lo que necesitamos, porque tú lo dijiste, tú nos darás conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y nos darás más de lo que nosotros podemos pensar, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que tiene misericordia todavía, y un Dios que vienes y te posas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros problemas, para decirnos, yo todavía tengo amor para ti. Gracias, 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 en nombre de Portal de Gloria. Gracias, Señor, gracias, porque vamos a ver señales, milagros, prodigios. Vamos a escuchar testimonio de gente que ha sido sanada, de estudios que se van a hacer los hermanos en esta semana, que van a salir negativos, de operaciones que van a ser dirigidas por tu mano poderosa. Gracias,
está hecho. Lo hiciste en la cruz y nosotros lo creemos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias te damos, pues cercano está tu nombre a todos los hombres. No hay nadie como tú. Nadie es igual a ti. Nadie es igual a ti, Señor. Oh, no hay nadie como tú. Oh, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello, tan hermoso. Oh, no hay nadie como tú. Y así terminamos este programa de Portal de Gloria en esta mañana. Nos vamos a encontrar en un programa más de Portal de Gloria la semana que viene, si el Señor no ha venido. Que Dios te continúe bendiciendo esta semana y todos los días de tu vida. Amén y amén. Hemos llegado al final de Portal de Gloria. Gracias por acompañarnos en este tiempo de palabra, fe y esperanza. Recuerda que la gloria de Dios siempre está disponible para aquellos que le buscan con un corazón sincero. Te esperamos en nuestra próxima edición de Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Hasta la próxima y muchas bendiciones. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.